escribió fiel San Pablo en la epístola: ¿no sabéis que los atletas que corren en el estadio, todos corren, mas uno solo alcanza el premio? Corred de manera que lo ganéis. O sea que nosotros también tenemos que en esta vida correr, en esta vida, de manera de ganar el premio de salvar nuestra alma, de ganar el premio del cielo. Pero hay que correr, hay que hacer esfuerzos, sacrificios. Si no, ¿de qué sirve esta vida si perdemos todo? Estamos para salvar el alma. Por eso San Pablo decía que él mismo luchaba por salvar su alma, él mismo. Aunque uno dice que es muy santo, claro, muy santo San Pablo, pero él decía: yo castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, para que no suceda que después de predicar a los demás sea yo mismo condenado, reprobado. O sea, él, aun siendo santo, castigaba su cuerpo. Ya comienza la preparación para la cuaresma, es color morado en los ornamentos. Ya se va acercando la cuaresma, tiempos de sacrificios. Por eso, si uno dice, hay que castigar el cuerpo, hay una parte de nuestro cuerpo que casi no castigamos nunca. Y esa parte del cuerpo que no castigamos, y no solo hay que castigarla en cuaresma, sino siempre, si no la castiga uno, si no la controla, nos puede hacer perder el alma. Una pequeña parte, es pequeñito, comparado con el resto del cuerpo. ¿A qué me refiero? A esa parte del cuerpo que se llama la lengua, ese pedazo. Eso mucha gente no la castiga y por eso le va a causar muchos pesares. Dios dijo en los Proverbios: la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte eterna, para uno mismo y para los demás, está en poder de la lengua. Lo que yo hago, lo que yo digo. O la vida también. La vida, la santidad, la vida eterna. ¿Cómo uso la lengua? Por eso es como una reflexión del día de hoy. ¿Cómo usamos nuestra lengua? La usamos para practicar las virtudes. Por ejemplo, para decir la verdad, la virtud de la justicia. Para consolar, para ayudar al prójimo con nuestras palabras, para aconsejar, para manifestar nuestro amor con las palabras, con la lengua. Son para practicar virtudes, pero también está todo lo contrario. Uno puede usar la lengua para engañar a la gente, para insultar, para dañar la fama del prójimo, para criticar, para decir mentiras, para decir calumnias, bueno, tantas cosas. Es una reflexión por eso, este día, de cuán grande mal hace la lengua, qué pecados provienen de ella. Veamos brevemente 4 puntos. Primero, recordar las palabras de Dios contra la lengua maligna, cómo Dios la reprueba. Segundo, recordar cuántos daños ocasiona la lengua. El tercer punto es cuáles son los engendros malignos de la lengua. Y cuarto, recordar los castigos de Dios a los que han pecado con su lengua.
Algo de esto hablamos hace muchos años, pero yo voy a retomar el tema porque muchos de ustedes son nuevos. Entonces, recordemos esto. En el primer punto, vamos a recordar palabras de Dios contra la lengua maligna. Esto lo dijo Dios por boca del apóstol Santiago. Simplemente lo voy leyendo. Palabras de Dios. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán pequeño es el fuego que incendia un bosque tan grande. También la lengua es fuego, es el mundo de la iniquidad. Puesta en medio de nuestros miembros, la lengua es la que comunica y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la vida, siendo ella a su vez inflamada por el infierno. Todo género de aves, de reptiles y de animales se puede tomar y amansar por el género humano, pero no hay hombre que pueda domar la lengua. La lengua, incontenible azote, está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a semejanza de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. No debe ser así, hermanos, dice el apóstol. ¿Acaso la fuente emana por la misma vertiente agua dulce y amarga? ¿Puede, hermanos míos, la higuera dar aceitunas o higos la vid? Así tampoco la fuente salada puede dar agua dulce. Son las palabras de Dios. Una lengua bien pequeñito puede causar un gran incendio en el género humano. El segundo punto es recordar cuántos daños ocasiona la lengua. Les leo algunas citas. Un autor dice: tan pronto como la lengua traspasa los límites prescritos, se convierte en un instrumento de destrucción que no perdona cosa humana ni divina. Traspasar los límites prescritos de lo que hay que hablar, cómo hablar, cuándo hablar, a quién estoy hablando. Traspaso el límite ya ocasiona destrucción. Dijo el doctor San Basilio Magno Santo: la lengua encierra todos los males, enciende el fuego de las pasiones, destruye lo bueno y es un instrumento del infierno. San Bernardo, doctor de la Iglesia, dijo lo siguiente: la lengua se desplaza como el águila, penetra como la flecha, destruye a los amigos y multiplica a los enemigos, promueve sueños y siembra discordias. La lengua de un solo golpe hiere y mata a muchos. Otro autor dice lo siguiente: oh terrible y fatal poder de la lengua, por ella perece la santidad del sacerdote. Por ella, por la lengua, perece la seriedad del anciano, la equidad del jurista, la probidad del comerciante, el pudor de la mujer, perece por su lengua. La fidelidad del amigo, en fin, por ella perecen todas las virtudes de los hombres. La lengua, ella, nadie más que ella, es quien suscita las discordias, promueve las herejías, enciende las guerras, concita los odios y todas las malas pasiones. Por ella deplora la patria la corrupción de los ciudadanos. Por ella lamenta la Iglesia el extravío de sus hijos. Por ella la tierra se ve plagada de iniquidades. Por la lengua, ese pedazo de carne.
peligrosísimo. ¿Cuántos daños ocasiona la lengua? Y lo peor que ya sabemos, una vez hecho el daño es casi imposible repararlo. Ya hemos hecho algo malo con la lengua, dicho algo malo, y se multiplica de lengua en lengua, de lengua en lengua, en el espacio y en el tiempo, hasta el fin del mundo. Y esa lengua que fue el origen de esa palabra, de esa crítica, de esa calumnia, pagará todas las cuentas. De todas las lenguas que repitieron lo que oyeron, hasta el fin del mundo. Todo por esa lengua que habla imprudentemente. Por eso dice ese dicho: cuán fácil es al hombre decir una palabra y cuán difícil e imposible recogerla. Tercer punto de los 4. ¿Cuáles son los engendros malignos de la lengua? Lo que ocasiona la lengua, sus hijos, engendros malos. Ya los conocemos, pero vamos a mencionarlos, a declararlos, a señalarlos. Engendros de la lengua. La artificiosa mentira, por cuyo medio lo verdadero se convierte en falso y lo falso en verdadero. La luz en tinieblas y las tinieblas en luz. La boca dice lo que el corazón no siente. La mentira. La pérfida calumnia. Es la mentira pero agravada. Que inventa el mal donde no existe y lo da por cierto. O lo aumenta si es pequeño. O lo disfraza si es dudoso. Y lo atribuye al inocente. Calumnia. Otra hija de la lengua, la detestable adulación, que se deshace en alabanzas y elogios al prójimo buscando un provecho. Adulación, pecado. Llegando incluso al extremo aberrante de alabar y elogiar el pecado de los otros. Incluso el pecado, para quedar bien. Otra hija de la lengua, la famosa crítica o detracción. Crítica, que descubre los defectos y pecados ocultos de los otros. Y a voz viva los divulga y comunica públicamente. Y no respeta ni edad, ni sexo, ni condición, ni estado, ni aun su propio decoro. La famosa crítica, engendro de la lengua. Otro engendro, la injuria. Cuando uno insulta a otro en su misma cara y hiere la sensibilidad del prójimo, vulnera su honor, lo llena de oprobio y no hace distinción entre amigo o enemigo, entre hijo o padres, esposa o tío. Injuria, la lengua ataca, se descarga con el prójimo. Otro ejemplo de la lengua es la conversación obscena, que derrama a raudales palabras impuras, cosas deshonestas, contaminando así la pureza de uno mismo y de quienes escuchan. Y se hace un incendio devastador por estas palabras obscenas. Otra hija de la lengua es la blasfemia. Cuando uno no tiene respeto a las cosas de Dios y se revela contra Dios, blasfemando, ultraja la majestad de Dios, se burla de sus ministros, de la iglesia, de la Santísima Virgen, de los ángeles, de todo lo respetable y sagrado, es la blasfemia. Otro más de los últimos que digo, son muchos, la sarcástica burla, que desgarra al prójimo mediante palabras, chistes y risas, que hieren hasta el fondo del alma. La burla, la lengua que se mueve rápidamente, con sonidos así, desgarrando la caridad del prójimo.
Cuarto punto, recordar los castigos de Dios a algunos que han pecado con su lengua. Es famoso y no podemos olvidar el castigo a las lenguas mentirosas. Ananías y Zafira, mentiras, mentiras. A San Pedro, una mentira. Y cayeron muertos instantáneamente delante del apóstol, uno tras otro, por mentir. También Dios castigó a los ancianos lascivos por sus lenguas calumniadoras. Inventaron cosas falsas contra una casta Susana. Y como castigo Dios los hizo que el pueblo los agarrara y los matara por calumniar. La hermana de Moisés, lengua criticona, criticó a Moisés, a su hermano. Y por esa crítica, Dios le mandó a esta hermana una lepra de pies a cabeza. 45 jóvenes, por sus lenguas burlonas, se burlaron del profeta Eliseo, se rieron de él. Dios les mandó como castigo a estas lenguas burlonas unas 2 osas furiosas que los destrozó a todos estos 45 jóvenes. Micol, hija de Saúl, otra con lengua criticona, regañó y criticó al rey David por haber bailado con alegría cuando entraba el arca de la alianza a Jerusalén. Entonces lo criticó y Dios se enfureció y como castigo a Micol le hizo que no pudiera tener hijos hasta el día de su muerte. Se quedaron estériles. Semeí, lengua injuriosa para atacar al prójimo, se atrevió a insultar al rey David. El rey David no hizo nada, aguantó, pero Dios castigó a esta lengua injuriosa por el siguiente rey, que fue Salomón, que envió a un soldado que se echara sobre él y lo matara por la ofensa que hizo a su padre. Goliat, lengua blasfema, blasfemó contra Dios, contra todo lo santo, y Dios se enfureció y suscitó a David, al jovencito David, que lo mató y le cortó la cabeza, pero por haber blasfemado contra el Dios omnipotente. Bueno, uno puede continuar, aquí dejemos, son castigos que Dios ha hecho, y aunque no castiga ahora como lo ha hecho antes, esos castigos se reservan para el purgatorio o para el infierno. Pero todo pecado de la lengua tiene su castigo. Mejor es morir como Ananías y Zafira inmediatamente y no ir al infierno como un castigo, que después encontrarnos con el fuego del purgatorio o del infierno. Dijo una vez nuestro Señor: en cuán graves males y profundos precipicios caen las personas que no refrenan su lengua. A muchas les valiera no haber nacido. Que ni hubiera nacido, usaron mal su lengua. Conclusión de este día, en que San Pablo dice: castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. Comiencen por ahí ustedes, queridos fieles, ya desde ahora, y no solamente en Septuagésima o en Cuaresma, en castigar a la lengua, amarrarla, pero con inteligencia, no con una cuerda o con algo. Amárrenla. Si no la dirigen bien, la lengua los va a arrastrar al infierno, o por lo menos a un purgatorio tan largo, que ahí estarán hasta el fin del mundo. Por eso hay 2 reglas que observar. Para terminar las digo: reglas básicas para dirigir la lengua es, primero, hablar poco, y segundo, hablar con cautela. Hablar poco, que es una norma de prudencia.
La lengua habla lo que el corazón siempre está pensando o sintiendo. Y como nuestro corazón siempre se inclina a la vanidad, a los excesos, a la pereza, al desorden, eso es el corazón desde el pecado original. Nuestro corazón, eso existe. La lengua tiende a repetir, a manifestar lo que hay en el corazón. Entonces siempre la lengua va a escupir cosas malas, a hablar de más, a hablar mal. Es normal. Entonces por eso hay que quedarse callados. Y si uno pudiera hablar sin ofender a nadie, si uno pudiera hacerlo, no ofendo a nadie, pero fácilmente puede decir palabras vanas, que aunque no ofendan a nadie, son pecado. Palabras inútiles, que el solo hecho de pronunciarlas tienen castigo. Aunque no ofenden a nadie, ofenden a Dios, que nos dio una lengua para servir. Primera regla, hablar poco, guardar silencio, preferir escuchar mejor que hablar. Y cuando haya que hablar, de la segunda regla, hablar con cautela. Hay que hablar, bueno, dice aquí un escritor, hay que ser como el escribano. Nuestra lengua ha de ser como la pluma de un experto y prudente escribano o notario, que antes de escribir un documento piensa mucho en el tema, examina su importancia, calcula su trascendencia, medita todas las cláusulas y después de una madura reflexión y de haber suprimido todo lo superfluo, lo escribe exactamente sin omitir una sola letra y entonces firma. Eso que hace un escribano tienen que ser ustedes antes de hablar. Pensar antes de hablar con quién hablan, con qué fin están hablando, para qué motivo, sobre qué tema. Entonces sí, pensar todo eso y hablar, quitando ya mediante todo lo superfluo, lo que ofende a la pureza, lo que ofende a la caridad, lo que ofende a la verdad. Una vez de esos filtros ya pueden hablar, solamente para manifestar lo necesario. Y entonces sí, se cierran los labios. Son las dos reglas que Dios tiene que usar siempre. Si no, nos espera el fuego. Para terminar, es bueno recordar ese santo San Buenaventura. Una vez San Buenaventura fue a un cementerio a ver unos restos de alguien que murió hace mucho tiempo. Abrieron su tumba, estaban todos los huesos consumidos, polvo, toda la carne. Solamente había como incorrupto la lengua. Todo se corrompió menos la lengua. Esa persona que murió usó bien su lengua, que Dios la conservó fresca. Esa lengua así. Y cuando la vio, San Buenaventura agarró la lengua esa de ese difunto, le dio un beso de respeto y la levantó en alto diciendo: esta lengua así alabó a Dios, bendijo a Dios, fue de provecho para la gloria de Dios y del prójimo. Bendita lengua, esta sí hizo lo que tenía que ser. Esa lengua fue la de San Antonio de Padua, que está en exposición en un museo. Así ustedes, aunque no se preserve su lengua, úsenla como hay que usarla. Dijo Dios, palabras finales: si alguno no tropieza en el hablar, es hombre perfecto o mujer perfecta. Ese es el termómetro. Vean ustedes qué tan andan en eso. La lengua es el avance en su vida espiritual. Entonces, que no los arrastre al infierno, más bien, como San Antonio de Padua, úsenla bien para alabar a Dios, para el provecho del prójimo y de la iglesia. Que así sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.